Seguimos haciendo el mostrador en la clave cuando son las 8:43 de este lunes 18 de octubre. Bueno, hace unos días el Banco Central elevó a 125 puntos base la tasa de interés que pasó del 1,5 al 2,75%. Este es el ajuste más brusco en 20 años. En la decisión, que fue tomada de forma unánime por los consejeros de la entidad, pesaron las proyecciones en inflación y también la incertidumbre por posibles nuevos retiros de ahorros previsionales. Temas que conversamos junto a Tomás Izquierdo, economista, socio y gerente general de Géminis Consultores, miembro del Grupo de Política Monetaria. Muy buenos días, Tomás. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Tomás Izquierdo. Un gusto saludarte. Igualmente, pues. Oye, le vamos a pasar la palabra a Iván Bassman para que te haga la primera pregunta y empiece así la conversación. Ok. Buen día, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Iván. ¿Aló? Sí, se te escucha lejos. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. ¿Se me escucha lejos? Se te escucha. Ahí. Dale nomás. Bueno, no. Mira, yo creo que se habló bastante ya la semana pasada lo del Banco Central y vamos a hablar un poco en esta entrevista, pero a mí me interesa, ustedes el viernes sacaron su informe mensual, que siempre es una delicia, más allá si uno está de acuerdo, pero es una delicia leer. Y a mí lo que más me llamó la atención, y que lo reporté un poco y lo destaqué en el semanal de anoche, es... ustedes dicen que, y no sé si aparte la escribiste tú o Alejandro Fernández, que es tu socio economista ahí, de que Chile está camino a ser un Estado fallido. ¿Lo hicieron esa frase y ese párrafo por razones de marketing o realmente ustedes creen que Chile está en camino a ser un Estado fallido? No, dice que puede estar camino a. En peligro de convertirse en un Estado fallido. Hay una diferencia ahí. Tomás Izquierdo. Sí, bueno, mira, a ver, ahí hay que preguntarle al autor. Efectivamente, el panorama general, que es como la editorial del informe Jiménez, este mes lo escribió Alejandro Fernández. Pero, a ver, yo creo que hay una insinuación respecto de algo bien evidente. Si uno se retrotrae, no sé, 24 meses en este país, y piensa que en ese momento alguien le cuenta que 24 meses después Chile va a estar como está hoy día, probablemente lo hubiera tratado, ¿cierto?, de loco, ¿cierto?, de temerario, en fin, y totalmente inadecuado respecto a la realidad de un país sólido institucionalmente, un país, una trayectoria muy exitosa en muchas materias cuando se le compara con sus pares, etcétera. Es desde esa perspectiva que en solo 2 años este país ha tenido una crisis que ha develado una fragilidad institucional enorme. Yo creo que eso poco a poco había sido entregado como por capítulos, porque efectivamente cada vez que uno hacía un foco en una institución se da cuenta que había muchas instituciones que estaban con problemas serios. Recordemos el Sename, recordemos las cárceles, bueno, en fin, para qué decir los problemas que hubo de corrupción en distintas instancias. Entonces, claro, habíamos visto que había fragilidad por varios lados, pero a partir de los últimos 2 años esto se desencadenó y ha generado una crisis profunda, a mi juicio, en la política, en la calidad de la política, en la calidad de los políticos, en la capacidad de la política de encauzar lo que ha estado pasando, de manera tal que, claro, uno podría proyectar esto hacia adelante y decir, bueno, Chile puede ser un Estado fallido, podría ser. Yo creo que no. Yo la verdad creo que no. Yo creo que estamos en un punto de inflexión con una crisis profunda que se va a tener que revisar muchas cosas y que probablemente esto va a tener costos enormes, pero de ahí a que finalmente Chile termine siendo el caso, ¿cierto?, no sé, pues de Haití, digamos, de un Estado fallido abiertamente, no lo veo así en ningún caso. O sea, en el fondo, ¿tú crees que es un punto de inflexión determinado por ciertos factores que ya no hay retorno, digamos? Evidentemente, lo que decías, han pasado 2 años ya del estallido social, de hecho, hoy día se marca esa fecha y estamos en una crisis profunda que yo creo que nadie desconoce, pero de ahí a pasar a un Estado fallido, claro, hay una banda ancha, podríamos decir. Sí, hay un trecho y lo que sí que convengamos es que se están dando condiciones complejas hacia adelante. Y aquí me refiero, el país está quedando muy frágil en materia económica, está quedando con un nivel de demanda y de expectativas respecto de los cambios políticos que están en curso enorme. Y entonces se cruza mucha expectativa, mucha demanda con una estrechez objetiva en materia de la capacidad
de entregar respuesta a esas demandas y esas expectativas. Y eso per se es, a mi juicio, un factor de riesgo relevante cuando se piensa, ¿no es cierto?, en los próximos 24 meses. Hemos estado adormecidos, y esa es la verdad, en una especie de boom del consumo, y otras veces le he puesto el nombre de un fogonazo de paja. Echamos una cantidad enorme de recursos a la calle, la estamos echando todavía. Eso ha significado, ¿cierto?, una sensación de bienestar, pero que sabemos que no es sostenible. Nos hemos estado comiendo una parte importante de nuestros ahorros. Entonces, convengamos que entre lo polarizada que está la contienda política, lo incierto que está el debate respecto de lo que va a ser nuestro marco institucional más relevante, que es la nueva Constitución, y todas estas expectativas generadas y objetivamente esta estrechez en materia económica, bueno, tenemos un cuadro que a cualquiera objetivamente debiera generarle un grado de amenaza. Iván Weissman. Sí, Tomás, una pregunta un poco más filosófica. Nosotros, bueno, estamos donde, como no me acuerdo quién lo dice, pero estamos donde estamos y hay que mirar hacia adelante. Habiendo dicho eso, ustedes tienen el pulso del sector privado, ustedes son respetados, consultados. ¿Hay tanto temor como la anécdota dice? No, o sea, a mí me sorprendió mucho el viernes pasado. A mí me preguntó un amigo el día de la tasa política monetaria, me dice, oye, si efectivamente el Banco Central sube de 0,75 para arriba, ¿qué va a pasar con el dólar? Y le dije, mira, yo no estoy en ese negocio, si no estaría haciendo lo que hago, estaría en un paraíso fiscal, le dije yo, pero no, la lógica es que con el precio del cobre donde está, si el Banco Central sube un punto, el dólar debería bajar al menos en los primeros días. Después, a mediano y largo plazo, los factores macro. Resulta que no, el dólar al contrario siguió subiendo. Entonces, mi pregunta es, estos temores de que todo se va para atrás y que el empresariado está realmente muy asustado, y eso se refleja en que están sacando plata del país, que están abriendo cuentas en dólares y que este año va a haber récord de dividendos en vez de reinvertir. ¿Ustedes lo ven tan así o que hay un pragmatismo que eventualmente se va a disipar, siendo optimista, con una nueva constitución, etcétera? Mira, a ver, yo veo de todo un poco, pero en el margen un porcentaje, yo diría mayoritario, de los empresarios, tanto del sector real como financiero, está tremendamente preocupado. Esa es la verdad. Y más que poner calificativo, los números hablan por sí solos. O sea, el peso chileno es de las monedas más castigadas en el mundo en lo que va corrido del año. Efectivamente, tú lo dijiste, el tipo cambio no da tregua, sigue con presión al alza, a pesar de que estamos con condiciones muy favorables en variables críticas para determinar el tipo cambio. A saber, términos de intercambio, precio de nuestra exportación respecto de lo que importamos en niveles récord históricos, precio del cobre, pero no solo el cobre, en general de nuestros productos de exportación. Una economía creciendo rápido, eso generalmente aprecia la moneda, eso es lo normal. Un manejo de la pandemia que también destaca dentro del contexto global. En esa sumatoria de elementos, el tipo cambio, si no fuera por todo el tema político institucional, estaría hoy día en 630 pesos. Esto es súper importante. A ver, primero, para contestar lo que tú preguntas, hay una reacción variada, pero hay mucha preocupación y eso se refleja en estos precios que estoy mencionando. Siempre se ha dicho que los chilenos en general, los family office, las grandes fortunas se mantenían en Chile principalmente. O sea, los family office tenían, no sé, entre el 60 y el 80% de sus recursos invertidos en Chile. Eso ya no es así. En los últimos 24 meses, primero los más informados y los más grandes empezaron, ¿cierto?, a llevar parte importante de sus recursos al exterior, y eso se ha mantenido como un continuo. Y yo diría más, en el último tiempo, gente de ingresos medios, no medios, pero medios dentro de la gente de más recursos, digamos, también ha estado sacando recursos al exterior. Eso refleja, porque ahí se está actuando, además que especulando, se está actuando, que hay una incertidumbre importante. Pero quiero hacer un foco en el tema del Banco Central, que es el punto que iniciamos. En este contexto de mucho ruido, de mucha incertidumbre, yo creo que el Banco Central está jugando un rol clave.
que ojalá no tenga un costo político a futuro respecto de la discusión que hay sobre la independencia del Banco Central, de su rol, etcétera. Pero en este contexto en que las distintas instituciones no están dando el ancho para responder a la coyuntura política que estamos viviendo, el Banco Central ha sido, a mi juicio, una especie de ancla institucional seria. Entonces se le ha acusado de politizarse, a la gente se lo olvida, pero el presidente del Banco Central es socialista, digamos, y el Consejo del Banco Central tiene de todos lados, y lo que tratan de hacer es una buena labor técnica. Bueno, ha jugado un rol de ancla institucional, digo, porque efectivamente, a pesar de todo el clima enfiestado, en que ya a nadie le interesa mucho cumplir el rol para el cual está electo, bueno, el Banco Central ha sido súper riguroso. Y en esta acusación, en el sentido de que se ha politizado, yo quiero ser bien claro. Están todos los antecedentes objetivos para que el Banco Central haya actuado como está actuando en materia de tasa de interés, de su tasa de política monetaria. Cuando a mediados de año al Banco Central se le acusó de que estaba siendo demasiado optimista en materia de crecimiento económico para este año y demasiado pesimista en materia de inflación, y el mercado no compraba esos números a la altura de junio, ¿cierto? Ni de inflación ni de crecimiento, lo mismo pasó en septiembre, y lo cierto es que hoy día todo apunta a que esos números se quedaron cortos, que el crecimiento va a ser más fuerte que lo que el Banco Central había estimado, en particular el consumo, y que la inflación va a ser más alta que lo que el Banco Central había estimado, que en su momento se le calificó de un poco temerario. Entonces, ojo, aquí se podrá hacer la interpretación que se quiera, pero objetivamente el Banco Central está reaccionando de acuerdo al escenario que ellos habían previsto, y lo está haciendo porque es su responsabilidad. Sí, Tomás. Un punto más, sí. Perdón, y sobre eso, ¿no se le irá a pasar la mano al Banco Central y no vaya a ocurrir el efecto Massad del 2008-2009, cuando en crisis asiática apretó tanto, subió tanto las tasas que asfixió la economía? Bueno, qué bueno que me haga el punto, Federico, porque a mí me parece un punto clave, digamos. En tiempos normales, sin esta situación política e institucional, yo te diría absolutamente de acuerdo. Pero esta es una situación distinta. ¿Y por qué? Porque decía que el tipo de cambio debería estar en 630 pesos, pero está sobre 800 pesos por factores más bien de riesgo político. Y de ser así, entonces un elemento compensatorio para evitar la inflación, que es el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio estuviera hoy día en 630 pesos, ustedes comprenderán que la inflación no sería tema, o sea, estaría bastante por debajo, ¿cierto?, de lo que está pasando hoy día en las economías desarrolladas. Entonces, ¿qué pasa en esta oportunidad y que no pasaba en el momento de Massad? Que hoy día hay un riesgo de que se desanclen en forma más permanente las expectativas de inflación. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, cuando viene la inflación, la devaluación, después viene inflación asociada a esa devaluación, y seguimos en una espiral que es muy complejo, y que lo hemos visto en Latinoamérica muchas veces. Entonces, miremos al otro lado de la cordillera simplemente. Entonces se empieza a producir este círculo vicioso. Si es que se desanclan las expectativas, no es tan difícil en este contexto político institucional que se despierte también una falta de confianza en la institución que queda como ancla, que es el Banco Central, y que entremos en esta espiral. Entonces, a tu pregunta, claro, puede pasársele la mano con un costo en materia de actividad, pero por supuesto que puede pasar eso. Pero es un costo que yo creo que hay que asumir para evitar que lo otro se desbande, porque lo otro sí que cuesta recuperarlo. Si es que el día de mañana, ya sea porque políticamente este país se estabilizó o la conducción política empieza, ¿cierto?, a dar más tranquilidad, y que efectivamente la inflación internacional empieza a ceder, y de la mano con eso acá también, y el tipo de cambio corrige un poco a la baja y la inflación no es tema, el Banco Central va a tener espacio para bajar la tasa si hubiera el espacio, por supuesto. Vamos a haber tenido un costo en materia de actividad por esta subida abrupta. Claro que vamos a tener un costo, pero hay que hablar también del beneficio, que es haber evitado que se desanclen las expectativas y haber entrado, como decía, en esta situación inflacionaria que tienen tantas otras economías latinoamericanas. Son las 8:57. Recordamos que estamos conversando con Tomás Izquierdo, economista, socio y gerente general de Géminis Consultores, miembro del Grupo de Política Monetaria. Evidentemente en la conversación aparece el tema de los riesgos políticos, y ahí entiendo que la incertidumbre sigue avanzando en el sentido de que avancemos hacia un cuarto retiro. También avanzando también en la discusión más allá del cuarto retiro, que se ha analizado bastante los riesgos que genera la economía. ¿Cómo has visto la discusión de los candidatos presidenciales respecto a sus propuestas económicas, especialmente en cuanto al rol de las FP o las propuestas de nuevos sistemas de pensiones? Mira, te soy bien honesto, encuentro que el nivel del debate ha sido muy pobre. Cuando uno piensa en los debates
presidenciales de hace, no sé, una década atrás o algo más, había un nivel, no solo en la forma de expresarse, sino que también en la calidad técnica de lo que se expresaba, que hoy día no está. Hoy día esto ha bajado mucho a la descalificación personal, en fin. Y a tu pregunta, ha bajado mucho a anuncios grandilocuentes de cambios estructurales, llenos de promesas, pero que no tienen un sustento técnico, a mi juicio, adecuado. O sea, finalmente, por ejemplo, el grupo de gente que está con Boric en materia de pensiones no está ofreciendo nada nuevo, está ofreciendo tener un sistema mixto con un componente de reparto fuerte, con todos los inconvenientes que eso significa, y sin poner ni siquiera requisitos al tiempo mínimo de cotización que tiene que tener una persona. Están restringiendo las opciones de inversión, y en otros casos, en el caso de Yasna Proboste, está garantizando rentabilidades. O sea, se están prometiendo una serie de cosas que, bueno, si sabemos, ya hay mucha historia en materia previsional a nivel global, sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos qué es lo que no resulta, sabemos cuáles son las debilidades que tenía nuestro sistema. Entonces, se están haciendo, y eso es parte de lo que decía hace un rato atrás, un montón de promesas a partir de corazones inflamados más que de cabeza fría, digamos, esa es la verdad. Y eso a mí me preocupa, porque eso es parte de las expectativas que se están generando. El tema de las pensiones es un tema donde la solución es bastante evidente. Hay que ahorrar más, un porcentaje más alto, ¿cierto?, de los ingresos mensuales de la gente tienen que ir a cotizaciones. Hay que aumentar los años hay que retrasar la edad de jubilación porque la gente vive más. Hay que buscar algún mecanismo para incentivar la formalidad, porque la informalidad, ¿cierto?, cuando no se cotiza es un drama. Hay que acotar las lagunas previsionales, que son uno de los grandes temas que tenemos. Hay que sancionar mucho más fuerte el trabajo informal sin cotización. En fin, suma y sigue, hay que tener un seguro de cuando la persona queda desempleada para que se siga cotizando en los periodos de desempleado. La sumatoria de todos esos elementos, más un pilar solidario, ¿cierto?, que hay que acrecentarlo en el tiempo en la medida que los recursos fiscales además lo vayan permitiendo, es la única solución viable. Uno le puede agregar un poquito más de una cosa, quitarle un poco de la otra, pero ese es el tema de fondo. Lo demás son panfletos grandes, ¿cierto?, a propósito de que esta es una carta de lucha. No más AFP es una gran pancarta, ¿cierto?, es una idea fuerte que se está usando. Vamos a darle la palabra a Iván Weissman para que haga una última pregunta, porque se nos está acabando el bloque. Última pregunta a Tomás Izquierdo, Iván Weissman. Tomás, algunos economistas en privado están diciendo, y entiendo, no lo leí, pero me mandaron por WhatsApp que el BCI lo hizo de forma pública, de que ahora hablaste tú los 24... Está muy bajito. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahí? Acá en el estudio te escuchamos. ¿Tú, Tomás? Lo escucho a lo lejos, medio entrecortado, pero... Bueno, si no te ayudamos a interpretar la pregunta nosotros, que lo escuchamos bien. Dale, Iván. La pregunta es que hay varios economistas en privado, y ahora me dicen que esta mañana en un informe el BCI lo hizo público, están diciendo que en los próximos 24 meses probablemente Chile caiga en una recesión, que sería la primera recesión autoinfligida desde el retorno a la democracia. Todas las otras han venido por factores externos. ¿Ustedes han hecho algún análisis al respecto similar? Mira, a ver, yo más que aventurarme a decir de que Chile va a caer en una recesión, lo que yo sí me atrevo a asegurar es que el segundo semestre del próximo año va a ser un semestre complejo. El combustible que está alimentando el consumo y por ende, ¿cierto?, la demanda agregada y con un efecto multiplicador sobre el grueso de la economía, se acaba. Se acaban los retiros de la AFP, ya sea porque se acaban los fondos, que no es el caso, o porque se deja de hacer nuevos retiros, y se acaban o disminuyen seriamente las transferencias del Estado a la familia. Entonces, va a haber una inercia en el consumo durante todo el primer semestre del próximo año, decreciente por cierto, que va a ayudar a que el crecimiento sea además con una base de comparación que el primer semestre de este año, que no es tan fuerte. Pero en el segundo semestre ese combustible se acaba, la gente va a tener que volver
a financiar sus gastos con los ingresos autónomos del mercado laboral. El mercado laboral va a estar flojo, eso no les quepa ninguna duda. ¿Por qué? Porque el otro componente del gasto, la inversión, está floja y va a estar más floja todavía. Y evidentemente esta alza en la tasa de interés va a impactar adicionalmente a las decisiones de inversión. Entonces, no sé si vamos a llegar a una situación de recesión con 2 trimestres consecutivos, cierto, de caída en el PIB, pero de que el segundo semestre del próximo año va a ser muy flojo, no me cabe ninguna duda, porque hay que agregar que el gasto público, de acuerdo al presupuesto, va a caer más de 20% el próximo año, caída efectiva respecto a lo gastado este año. Entonces, es cierto, cuando uno analiza, cierto, los componentes de la demanda agregada, hay elementos para pensar de que vamos a tener un segundo semestre del próximo año bastante complejo. De ahí a que sea recesión, no lo puedo descartar, pero no creo que lleguemos a eso. Bueno, ya son las 9:03, tenemos que cerrar este bloque agradeciéndoles a los dos, Iván Weissman, por supuesto, como todas las mañanas de lunes, abrir el espacio conversando de economía, y a ti, Tomás Izquierdo, por esta entrevista. Muchas gracias y que tengan una buena mañana de lunes los dos. Muchas gracias a ustedes. Muy buena mañana, Tomás. Iván. Chau, buenas. Gracias, que estén bien. Bueno, y antes de hacer la segunda pausa en esta mañana de lunes, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se pueden devolver. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde te dan acceso a eso que quieres. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en la web Copeuch.